acá tenemos el concepto de proyecto. Esto está ejemplificado con un proyecto de traducción. Cuando uno habla de un proyecto, en general se habla de muchas actividades juntas que en la gestión de proyectos se agrupan en 5 fases distintas. Estas fases serían inicio, planificación, ejecución, control y cierre. Estas fases, salvo el inicio y el cierre, se solapan un poco, o sea, no quiere decir que sea lineal necesariamente. Generalmente se planifica primero, sí, pero luego en la ejecución y el control vamos a ver que se solapa, o a veces hay oportunidades en que tenemos que volver a planificar, dado una situación ajena a lo que se había previsto. Entonces no piensen en términos lineales, los proyectos son dinámicos y se van solapando las actividades. Pero con el fin de entender lo que es necesario que nosotros hagamos, es esencial entender por qué se clasifican las actividades en estos 5 tipos. Entonces vamos a ver que en el inicio sucede lo que se denomina el encargo de traducción. Recuerden que vamos a ejemplificar con un proyecto de traducción, por eso vamos a hablar ahora de traducción. En esta etapa tenemos que analizar el proyecto y bueno, hacer un presupuesto, negociar las tarifas. Tenemos que tener una reunión inicial con el cliente, a veces esa reunión es presencial, pero está en desuso. Son reuniones virtuales, videoconferencia, una llamada telefónica y en algunos casos simplemente correos van y vienen. Y por supuesto, para hacer todo eso tenemos que analizar los archivos originales, si no, no es posible dar un presupuesto que sea confiable. Si el cliente nos dice, ok, la tarifa me gusta, lo que me propones me parece, así es que adelante. La mayoría de los traductores lo que hacen es comenzar a traducir. Una agencia, en cambio, generalmente lo que hace es planificar el proyecto, es decir, ok, lo tenemos aprobado, ahora ¿cómo vamos a hacer esto que el cliente nos está pidiendo? Entonces acá se determinan los objetivos de calidad, por ejemplo, porque si bien siempre se espera que un proveedor de servicios lingüísticos entregue calidad, hay veces en que eso no es posible por razones que escapan al proveedor lingüístico. En el caso de la traducción, es muy común, por ejemplo, que un cliente envíe documentos en PDF, pero de un PDF que es una foto, de un documento escaneado. Y no quedó bien escaneado, entonces hay partes borrosas que le faltan palabras. En casos como ese, el cliente asume que puede haber un error en la traducción que no sea culpa del proveedor de traducciones. Entonces, es por eso que se tiene que analizar primero el proyecto para ver si efectivamente podemos lograr una calidad óptima o no. También hay algunos proveedores que tienen niveles de calidad, entre comillas, diferenciados de acuerdo a la tarifa que reciben. Es decir, si el cliente me paga una tarifa que me está pagando traducción, edición y un proofreading, entonces la calidad en general va a ser mucho mejor a si yo estoy haciendo solo una traducción. Aunque siempre un traductor independiente se tiene que autorrevisar. No es lo mismo a que lo vean 3 personas distintas. Entonces por eso se determinan los objetivos de calidad. En planificación también tenemos que determinar los costos. Un proveedor independiente muchas veces no lo hace, aunque siempre se debería hacer. Seamos agencia, trabajemos en conjunto con otros colegas o trabajemos solos. Siempre deberíamos calcular los costos. ¿Por qué? Porque cuando yo acepto un trabajo como independiente, no tengo que cobrar solamente mis horas de trabajo. Tengo que cobrar siempre un poquito más, me tiene que quedar una ganancia. ¿Por qué? Porque un proveedor independiente, si se enferma, no puede trabajar. Por lo tanto, tiene que tener un fondo de emergencia. Si sale de vacaciones, nadie le paga el sueldo durante las vacaciones. Entonces, siempre el proveedor independiente debe tener una ganancia. Y una ganancia es cuando nosotros ya obtenemos el pago por las horas que le dedicamos al trabajo y aparte nos quedó una colita, un poquito. Si vamos juntando esos poquitos, ya vamos a tener un fondo que nos permite reaccionar ante emergencias, si estamos enfermos, si en algún momento un proyecto tuvo un problema y tenemos que hacer algo, una fase de nuevo, o si queremos salir de vacaciones. Entonces por eso tenemos que determinar los costos. En esta etapa de planificación también analizamos los recursos, o sea, vemos si por ejemplo el proyecto requiere una herramienta específica, qué nos pide el cliente, cuántas revisiones, si el plazo que nos pide es muy estrecho, quizás necesitamos más recursos humanos, es decir, que un colega nos ayude, etc. Todo eso se tiene que hacer previo a comenzar.
Y determinar la forma de comunicación, que es algo que se suele olvidar, pero que es muy útil acordarlo con el cliente. Y les digo esto también por experiencia propia, son esas pequeñas cositas que hacen que los servicios de uno se diferencien y que el cliente te vaya prefiriendo. Tengan en cuenta que la mayoría de los clientes que encarga servicios de traducción no tiene idea de traducción, no sabe. Entonces, aunque ustedes hagan un excelente trabajo lingüístico, el cliente no tiene la capacidad de apreciarlo. Algunos clientes contratarán un revisor independiente, pero no es lo más frecuente. Generalmente el cliente tiene que creer en el proveedor y ya está, porque no entiende de traducción. Entonces, si el cliente no entiende de traducción, ¿qué es lo que pasa? Que me juzga por cómo yo actúo con él, en mis interacciones con él, la comunicación que tengo con él. Entonces, por eso es esencial que lo acordemos. Por ejemplo, ¿qué es lo que generalmente pasa entre un traductor y una empresa cliente, cualquiera sea? Empresa cliente que no sea agencia, que los traductores y la agencia de traducción vivimos como a full. Entonces, si pasa una hora desde que enviamos un correo, para nosotros puede ser mucho tiempo. Pero para la mayoría de la gente, incluidos los clientes de otras áreas, la verdad es que no es mucho tiempo. Se pueden demorar 2 días, 3 días en responder y puede que para ellos sea normal. Entonces, por eso tenemos que definir de qué forma nos vamos a comunicar. Si no, el proyecto se puede ir frustrando en el camino. O sea, puede que la calidad lingüística sea buena, pero tuve tantos roces con el cliente, porque el cliente se molestaba, porque yo le escribía correos todos los días, porque no me respondía una pregunta, y le escribía, que cuando el cliente tenía tiempo de responder, tenía 10 correos míos, y dice, bueno, esta persona no se puede trabajar, está molestando todo el día, no sabe hacer su trabajo, si no, no tendría tantas dudas. Siendo que al revés, nosotros como traductores sabemos que si no preguntamos, no podemos hacer un buen trabajo. Pero por eso esas cosas se deben acordar antes, se deben explicar antes, porque el cliente no tiene la obligación de saber qué necesitamos nosotros como traductores para hacer nuestro trabajo, ni tienen por qué tener los mismos hábitos de comunicación que tenemos nosotros. Así es que esas son cosas que deberían hacerse en cualquier proyecto de traducción, sea que trabajemos solos o que trabajemos con más personas. Pero ustedes saben mejor que yo que rara vez los profesionales independientes realizan estas labores. Bueno, luego pasamos a la ejecución en sí. Se preparan los archivos. Saben ustedes que no siempre los archivos están listos para trabajar con una herramienta de traducción, si bien ahora hay herramientas de traducción más avanzadas porque han ido copiándole las herramientas de traducción a las herramientas de localización. Entonces se parecen más. Pero supongamos que nosotros seguimos trabajando con una herramienta antigua como WordFast o como Trados 2007. Si nos entregan un archivo InDesign, lo tenemos que preparar. Tenemos que hacer las conversiones correspondientes para trabajarlo con Tag Editor y así. Luego tenemos que ver qué memoria de traducción vamos a usar. Supongamos que el cliente es final, no nos entrega nada. No hay nada. Primerizo en traducción, primera vez que encargarlo. Entonces nosotros tenemos memorias de trabajos anteriores, podemos ver si podemos aprovechar algo de eso. A veces lo que se hace es analizar el proyecto con varias memorias que son de clientes de la misma área, y en caso de que no tengamos nada, a veces lo que se hace es fundir estas memorias de 2 o 3 clientes de una misma área y dejarlo como memoria de este proyecto. Se deja como memoria secundaria para consultar y se va creando una nueva memoria a medida que se trabaja. También tenemos que ver en un proyecto, supongamos que esto es grande, un proyecto grande, si hay repeticiones. ¿Por qué? Porque se suelen hacer las repeticiones antes del resto del proyecto. Esa es decisión personal, cada uno ve su procedimiento. Pero para asegurar la coherencia de estas repeticiones, cuando se trabaja con más personas, se acostumbra a hacer antes las repeticiones y luego seguir con el resto del proyecto. Se debe crear un glosario de términos. El cliente no me entrega nada, pero puede que me diga, mira, acá hay documentación de una filial nuestra en Latinoamérica, si es que puedes ahí ver más o menos la terminología. El cliente piensa que es muy fácil, que el traductor va a leer y va a memorizar todos los términos, pero podemos usar extractores de terminología para ver los términos importantes. Luego podemos ver si encontramos algo en el sitio web del cliente. Si no, realizamos un glosario profesional antes de comenzar el proyecto. Antes, eso también es algo que no se suele hacer, pero en proyectos grandes se los aconsejo.
se traduce luego finalmente el contenido. Entonces ven que antes de comenzar a traducir realizamos mínimo 10 cosas. Esto es lo profesional, esto es lo que se debería hacer. Esto es lo que muchas veces el traductor no hace y por eso tenemos otro tipo de problemas de calidad, de comunicación con el cliente se va, el cliente no vuelve. Y no piensen que es solo tarifa, o sea, la tarifa es una parte, pero cuando uno al cliente le entrega todo este tipo de cosas, la tarifa no es lo más importante. Si al cliente le importa que todo esto se haga, y no es un tema solo de calidad lingüística, es un tema de la calidad percibida. El trato es súper importante para el cliente. Luego de la traducción tenemos que ver, bueno, índices, imágenes, eso queda siempre para el final. Luego tenemos que revisar la traducción, lo que nosotros solemos denominar edición o revisión. Luego la lectura de prueba o el proof. Pero ojo que la calidad tenemos que controlarla, o sea, no podemos confiar en que el proyecto, supongamos que este proyecto tiene 300.000 palabras y por el plazo no lo podemos hacer solo, o sea, necesitamos trabajar con otros colegas. ¿Cómo sabemos nosotros la calidad que nos van a entregar nuestros colegas? Porque sea muy simpática, nuestros mejores amigos, pero no tenemos idea si la calidad va a ser la que esperamos. Entonces hay que hacer controles de calidad, hay que ver los costos, que no nos estemos pasando el presupuesto, hay que ver que el desempeño de cada persona sea el correcto, si hay algún error, algún tema que haya que arreglar, tenemos que aplicar medidas correctivas. Y ahí recién terminamos el proyecto. Una vez que verificamos toda la calidad y que todo está bien, recién podemos terminar. ¿Y ahí qué hacemos? Tampoco es que se terminó esto y ya está. Hay que hacer todas las actividades de cierre, es decir, actualizar la memoria, actualizar los glosarios, guardarlos, archivarlos, dar feedback a las personas que trabajaron con nosotros, lo hiciste bien, o mira, tienes estos puntos que me gustaría que mejorara, entregar cualquier tipo de informe, ordenar y archivar todo, realizar los pagos, enviar las facturas, y ojalá que no, pero las cartas de cobranza si es que no nos pagaron en fecha. También esto tenemos que tenerlo pronosticado. Un sistema de aviso, de alerta que me diga si me iban a pagar a 30 días, que me avise a los 30 días con un correo si recibí esto o no.